Hola amigos, esto es Productos Nostálgicos. Funky Punky ha sido la promoción más famosa de Gamesa y pertenece a la empresa Faustin Bros. Desde que se volvió popular, se ha comercializado en muchos países, gracias a PepsiCo. A veces salían juguetes diferentes que en México no conocimos, o tal vez sí, pero con algunas variaciones. También sacaban distintos comerciales pero con el mismo estilo de animación. Comenzaremos a hablar de los diferentes tazos que salieron. En realidad, fueron bastantes y desde el 2011, gracias a Sabritas y Gamesa, se promocionaron los tazos de Funky Punky extremos. Estaban los metálicos, prismáticos y entre otros. Ese mismo año, sacaron las pistolas que lanzaban tazos, se canjeaban con el cupón, más 15 pesos. Y además en los Walla, salían los rebotazos y gigatazos. Ya después salieron en Sabritas, más variantes de estos que eran como los megatazos, y unos que tenían formas octagonales, que tenían igual, más materiales. En los arcoíris podían salir de los rebotazos que ya mencioné y unos llamados pinza lanzatazo. Recuerdo que hace mucho hubo unos disquitos similares que eran de los Looney Tunes pero no estoy seguro si salían en los Walla. Sonrix también se unió a la era de los Funky Punky, sacaron diferentes calcomanías que se pegaban a algunos tazos, incluso había unas que salían también en las crackets de Gamesa. Sonrix igual sacó varios dulces, entre estos había paletas Voodoo Pop sabor fresas con crema, y la versión moderna de las Bombiux Cards, que eran las Bombiux Metro. Me parece que este era un chicle enrollado. Para finalizar con los tazos, mencionaremos los de Super Funky Punky. Si no me equivoco, la única diferencia de estos tazos, que por cierto fueron los últimos, era de que los personajes parodiaban a otras personas o caricaturas. Además en algunas bolsas de papas, salían estas bonitas USB que dudo que alguna marca se atreva a volver a sacar. Ahora recordaremos los nostálgicos llaveros y colguijes. Mis primos y yo, alucinábamos con estos juguetes. Conservo varios y a la fecha en el trabajo donde estoy, siempre dejo puesto uno en mi USB. Salieron muchas versiones, estos eran los Funky Punky X, eran la versión maligna de los personajes. Siempre se me hicieron promociones bien detalladas, y no dudo que estos fueron los llaveros que más les gustaron a algunos. Esta era la versión Baby. Claramente el nombre indica de cómo eran los llaveros y creo que solo eran 6. Estos eran de los Super Funky Punky, como ya les había comentado, fueron los últimos que salieron y tenían un material ligeramente diferente al de los clásicos llaveros, pero no perdían su gran calidad de siempre. Salieron varios colguijes, había unos llamados colgantes 3D, que eran como los de The Dog que subí en otro video. Salieron colgantes para la versión X. Incluso en el comercial aparecen unas galletas que se llamaban Fruits que ya no existen de Gamesa, pero después aparecerán en la segunda parte de las galletas que dejaron de existir. Estos eran los Puffy colgantes, eran de esos inflados pero que son algo frágiles. Hubo unos que se llamaban 3 en 1, porque tenían el chuponcito que se pega a algunos materiales, y además de ser llavero, también traían el listoncito para usarlos como colguije en los celulares. Y otra vez salieron unas galletas que ya no existen de Gamesa. Hubo unos que parecían más un llavero, pero no sé en qué promoción salió, por el tipo de colgante que tenía. Para finalizar con los colguijes, estos parecían plumillas para guitarra, eran lenticulares y muy pequeños, aunque no traían el listoncito para ser colgados y hubo unas tarjetitas también lenticulares muy parecidas, que se maltrataban si no eran bien cuidadas. Salieron muchos tipos de calcomanías. Había unas llamadas Sticks Fly, la de la imagen es de mi hermano, al igual que la anterior del colgante. Está algo rota y despegada, pero ha sido la única colección de estampas que salieron con esta forma. El Funky Punky sobresalía por una parte, mientras que la otra, era una frase del personaje que venía acompañado. Había unas que eran un poco difíciles de pegar sin que se maltrataran, ya que eran algo grandes y se podían romper con facilidad. Y pues salieron muchas más calcomanías, y también de esas muy brillantes que se ven bastante atractivas para el coleccionismo. Ahora recordaremos diferentes promocionales. Estas tazas eran de Burger King,
creí que las había sacado Sonrix, pero me sorprendió que una cadena de comida rápida se haya animado a promocionar Funky Punky. Sin embargo, Sonrix sí sacó unos juguetes en su cajita, solo que estos no eran tan detallados como los llaveros, venían en un solo color pero traían calcomanías y creo que no tenían otras funciones. Hubo portalápices que salieron junto a unos clips y otras cosas de Gamesa y me parece que han tenido dos versiones. Este imán creo que salía en las cajas de galletas, era un portarretrato muy bonito que podías pegar en el refri. Y finalmente, los Mega Funky Punky. Siempre quise uno, pero salían algo caros si los comprabas en tiendas, o tianguis sin el cupón canjeable, tal vez en unos 30 o 40 pesos y físicamente, solo los vi una vez. Aunque en la actualidad son muy difíciles de encontrar y rondan aproximadamente de entre 200 a 300 pesos cada uno, aunque si tienes mucha suerte, puede que los encuentres todavía más baratos. Considero que son piezas muy bellas para coleccionar. Espero no haber olvidado algo, y si es así, recuerda dejar tu comentario por si hubo más cosas que salieron en México. Y pues hasta aquí llega el video, muchas gracias y hasta pronto.